Del libro Cuento chino y otros cuentos no tan chinos de Emma Wolf, les voy a leer Cuento chino. Hace muchos años había en China una emperatriz. Se llamaba Tzu-Tsi. Si no están muy fuerte en pronunciación china, pueden llamarla Susi. Suena casi igual. Tzu-Tsi pasaba los días en el famoso palacio de verano, donde siempre habían vivido los emperadores. El palacio de verano era enorme, mitad fortaleza, mitad laberinto. Tenía muchos edificios delicados, jardines que se perdían de vista, bosques, lagos, puentes y esas cosas. Tzu-Tsi no se cansaba de recorrer su palacio. Viajaba sentada sobre un palanquín dorado que cargaban entre 4. «Voy a ver las flores de mis naranjos», decía la emperatriz. Entonces se sentaba en el palanquín y allá iba, bamboleándose dentro de su real vehículo. Cuando los cargadores del palanquín se cansaban, los reemplazaban otros 4. Los primeros, para descansar, subían a otro palanquín llevado a su vez por 8 cargadores, que cuando se cansaban, trepaban a otro llevado por 32 cargadores, etcétera, etcétera, etcétera. Total que cada vez que Tzu-Tsi iba a visitar sus naranjos, la acompañaba un séquito de 1576 palanquines, 47 damas de compañía, 24 secretarios, 8 peluqueros por si se despeinaba y 11 cocineros por si se le ocurría hacer picnic. Los 4 cargadores que llevaban el palanquín de Tzu-Tsi se tomaban muy en serio su papel. Iban tiesos, como si hubieran tragado cemento. No se permitían tropezar, ni patear piedritas, ni estornudar, ni rascarse por miedo a que su majestad se incomodara o se fuera de hocico contra el suelo. Así y todo, Tzu-Tsi no habría podido tomar la sopa dentro del palanquín. Tzu-Tsi tomaba sopa de aletas de tiburón, pero si no les gustan las aletas de tiburón, digamos que tomaba sopa, nada más. Todos llevaban el palanquín de la emperatriz con gran reverencia y respeto. Todos menos uno. ¿Quién osó tener un ataque de hipo ayer mientras transportaba mi real persona?, preguntó aquella vez su majestad. Los cortesanos enmudecieron de preocupación. Todo se sabía, pero nada se sabía en el palacio, hasta que una voz perdida en el fondo del salón del trono dijo: «¡Es Lupin! ¡Solo él puede ser!». Y todos hicieron una profunda reverencia. En China las reverencias llegaban hasta el suelo. Los súbditos de la emperatriz saludaban a Tzu-Tsi inclinándose hasta tocar el piso con la frente, sin doblar las rodillas. No era nada fácil. Los más ágiles hacían reverencias elegantes. Los gorditos o los que acababan de comer chancho relleno con almendras no podían levantarse tras el saludo. Esperaban a que alguien los alzara tomándolos por la coleta. Los reverenciadores más entusiastas se daban la cabeza contra el piso, por eso andaban siempre con la frente abollada y todas las baldosas del palacio de verano estaban flojas. Pero había alguien que no hacía reverencias. Todo se sabía y nada se sabía en palacio. Cuando la emperatriz preguntó quién era, una voz le respondió: «Es Lupin, solo él es». Y Tzu-Tsi no preguntó más porque en realidad no quería saber, sino solamente que le contestaran. Además, estaba ocupadísima preparando la fiesta del dragón. El último día de primavera, en la corte de la emperatriz Tzu-Tsi, se celebraba la fiesta del dragón. Los chinos tenían muchísimas fiestas en el año: la fiesta de la caña de bambú, la de la golondrina descalza, el festival de los faroles amarillos y la gran celebración del Día de la Sombrilla. Pero la más hermosa era la del dragón. Ese día el palacio se adornaba. La fiesta consistía en que todo el mundo se disfrazaba de dragón, incluidos los dragones. Los miembros de la corte se pegaban rabos, crestas y pezuñas verdes. Luego se pavoneaban por los jardines, simulando que echaban fuego por la boca. También Tzu-Tsi se disfrazaba de dragona, pero de dragona real. Le encantaba ocuparse personalmente de todos los disfraces y de que a ningún sirviente dentro del palacio le faltara el suyo. Los festejos terminaban al amanecer, cuando los falsos dragones empezaban a echar bostezos, y todas las veces así, menos la última. ¿Quién osó venir a la fiesta del dragón disfrazado de mandarina?, preguntó la emperatriz Tzu-Tsi.
Por si no están enterados, la mandarina es la esposa del mandarín. Todos se miraron muy preocupados y como algo y nada se sabía en el palacio, una voz susurró: Lupin, solo él puede ser. Pero en ese momento el jefe de los ejércitos chinos pidió hablar urgentemente con su majestad. La grave noticia ya estaba en boca de todos. Los soldados del emperador del norte habían invadido el país de Zhuzi. Un ejército de muchos miles había cruzado la frontera y avanzaba hacia el palacio de verano. Formaban un mar encrespado de sables. ¡Que nadie se mueva!, ordenó Zhuzi, pero antes cierren todas las puertas. ¿Qué pasaba? El ejército de la emperatriz estaba ensayando el desfile para la fiesta del banderín tornasol y se encontraba a muchos kilómetros de allí, más bien hacia el sur. No estaba enterado de la terrible invasión ni nada. Zhuzi quedó como el jamón del sándwich, con el ejército invasor al norte y el ejército propio al sur. Cuando Zhuzi se decidió a mandar aviso a sus generales, el enemigo ya había rodeado el palacio. Y entonces fue peor. Desde cualquier lugar de la muralla por el que Zhuzi se asomara, veía enemigos que la miraban mal. Pero como había ordenado que nadie se moviera, todos permanecieron en el lugar donde habían recibido la orden, debajo de la cama. Si no había forma de avisarle al ejército chino, estaban fritos. ¿Y cómo hacerlo si ni siquiera podían asomarse fuera del palacio a tomar aire? Pero todo se sabía y nada se sabía en el palacio. Así es que llegó un rumor claro a orejas de la emperatriz. ¿Quién se atrevió a desconocer mis órdenes y cruzar las filas enemigas?, preguntó Zhuzi. La voz que vino del fondo del salón del trono no pudo sino contestar: Lupin, él fue. La emperatriz quiso saber más. ¿Cómo era posible? Es que voló por encima de las murallas, majestad, dijo uno. Tiene alas fuertes y ágiles. De ninguna manera, aclaró el secretario mayor. Yo lo vi cuando cavaba con las uñas un túnel para cruzar por debajo de la línea enemiga. Los cortesanos se miraban unos a otros confundidos. Un servidor atento desmintió a los dos que habían hablado antes. Nada de eso es posible, porque hoy estaba tomando leche de un tazón en la cocina de su majestad. Y así siguieron. Unos decían que se había ido caminando tranquilamente, otros que había seguido el camino de las hormigas, otro que nunca se había ido, otros que nunca había estado. Pero 3 días más tarde, los centinelas del palacio que miraban hacia el sur vieron llegar a su ejército. Los soldados de Zhuzi se aproximaban cabalgando con furia. Alguien había llegado hasta ellos con el aviso de peligro. Cuando el invasor los vio llegar, se sintió perdido. Los chinos eran muchísimos. Por si no lo saben, aún hoy los chinos siguen siendo muchos. El enemigo huyó antes de que las tropas de la emperatriz se dieran el gusto de convertirlos en harina. El palacio de Zhuzi había sido liberado. Al poco tiempo, todo volvió a la normalidad en la corte. Los cerezos florecieron educadamente. Zhuzi siguió haciendo paseos al aire libre y nadie se llevó por delante un árbol mientras cargaba su palanquín. En la fiesta del bote todo el mundo se disfrazó de bote. Zhuzi estaba melancólica. El invierno tapó los puentes con nieve. También Zhuzi se contagió algo del invierno. Todo un año pasó así, repleto de días iguales. Zhuzi se había puesto tan mustia que ni siquiera sonrió cuando su sobrina, la emperatriz de Birmania, le regaló un sacacorchos de marfil puro. Hasta que una tarde, Zhuzi se fue de pesca. En el lago descubrió un pez que se parecía en todo a los otros peces, pero que se paseaba debajo de sus narices sin dejarse atrapar. Pese al empeño que puso la emperatriz, el pez se negó a morder el anzuelo. Las exquisitas lombrices reales no lo tentaron. Entonces, Zhuzi recordó que esa mañana alguien había confundido a sus camareras y ellas le habían alcanzado 2 zapatos del pie izquierdo. También se acordó de que alguien había dormido la siesta en su trono de entrecasa porque estaba tibio cuando se sentó y hasta había creído escuchar ronquidos. Zhuzi no preguntó nada esta vez. No necesitaba preguntar para saber, ni necesitaba otra cosa para sentirse contenta. Cualquier persona en China que no tuviera los ojos confundidos y los oídos desorientados podían darse cuenta de que Lupin estaba de vuelta. Y colorín colorado, colorado, colorín, Cuento chino de Emma Wolf llegó a su fin.